estar donde tú estás, viviendo diario en tu presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén. Amén y amén. Mire, qué bueno es el Señor. Amén. Quiero compartirle un tema al que usted ya vio, ya le dio hambre el solo verlo ahí, ¿verdad? Un tema al que le hemos puesto por nombre el pan. Se recuerda que hemos estado hablando de una serie muy preciosa que nos habla en referencia de la palabra de Dios. Hemos estado hablando en referencia a algunas cosas de la palabra de Dios, viéndola como diferentes cositas. Entonces, por ejemplo, hoy que vamos a hablar del pan, el pan es el resultado final de las semillas sembradas, ya vimos ese tema, ¿verdad? Que se riega con agua, también ya vimos ese tema. El trigo que se cosecha, también ya vimos ese tema, ¿verdad? El trigo convertido en harina también ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, si usted se da cuenta, es un proceso en el que estamos viendo cómo la palabra de Dios tiene la misma efectividad y el mismo poder en cada uno de nosotros, pero viéndolo desde diferentes ángulos. La harina también ya vimos ese tema, ¿verdad? El único tema que no hemos visto, perdón, aquí cómo para regresarme, no quiero ver. No, déjeme ver. Aquí el único tema que no hemos visto es la harina amasada. Ese tema lo tenemos pendiente porque recuérdese que la palabra de Dios, cuando penetra en nosotros, hace algo. Y recuérdese que si usted y yo vamos a hacer el resultado de lo que la palabra de Dios hace en nuestra vida, nos tienen que amasar bien, ¿verdad? Ahora, ese proceso no siempre es agradable, ¿verdad? Porque si la masa pudiera hablar, ¿verdad? La están meneando, echándole agua, esto ya no sirve, vamos a echar otro poquito y la amasamos. Yo sé que aquí las mujeres son expertas porque ellas agarran y hacen sus tortillitas, ¿verdad? O hacen no sé cuánta cosa con masa, ¿verdad? Entonces, pero fíjese que aparte de este tema, yo quiero hablarle, esto lo voy a dejar pendiente un poquitito más adelante, pero el tema que yo quiero hablarle en realidad es acerca del pan. Para eso quiero que me acompañe Mateo capítulo 4 y verso número 4. Dice, pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire qué importante como el Señor Jesucristo, usted sabe que había un combate en el desierto. El diablo, que el Señor lo reprenda, se le manifiesta 3 veces en el desierto al Señor Jesús. Y una de ellas se le aparece en este ataque. Se le aparece el Señor Jesús. Tenía 40 días y 40 noches de estar ayunando, sin probar alimento. Estaba en un ayuno profundo. Entonces se le aparece y le dice, mira, tú puedes convertir, ¿por qué no conviertes estas piedras en pan? Ahora, lo interesante es de que él lo que le ofrece son panes. Le dice, mira, tú come este pan. Y recuérdese que el pan es figura de la palabra de Dios. Ahorita vamos a ver en algunos pasajes por qué le digo esto. Pero entonces el Señor Jesucristo le dice, no solo de pan vivirá el hombre, porque él le estaba diciendo, come ese pan. Pero él sabía que espiritualmente es figura de la palabra. Entonces le dice, sino de toda palabra que sale, no de cualquier lugar, que sale de la boca de Dios. Ese pan es el que tenemos que comer. Ahora usted me preguntará, tal vez, ¿dónde está esa panadería? ¿Verdad? Yo quiero ir a comprar de ese pan. Pues déjeme decirle que se lo estamos dando ahorita, ¿verdad? En este momento. Es a través de la predicación, de la exposición de la palabra. En el momento en que usted está escuchando, usted se está alimentando del pan del cielo, de la palabra espiritual. Aunque ninguno me diga amén, ¿verdad? Pero ese es el alimento que nosotros estamos comiendo. Entonces yo quiero, basándome en este verso, quiero que veamos algunas cosas, porque aquí el Señor Jesucristo fue enfático. Dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces nosotros tenemos que ver
¿Qué es lo que está saliendo de la boca de Jesús? Para eso veamos el ejemplo del Señor Jesucristo. Entonces, quiero que veamos algunas cosas. Entonces, el pan es figura de la palabra de Dios, pero la palabra que nos alimenta. Porque si yo le pregunto, ¿a usted le gusta el pan? Usted me va a decir de cuántos sabores le gustan, las champurradas, las conchitas, los platanitos y no sé cuántos más panes, ¿verdad? ¿Verdad que yo creo que mencioné más panes mexicanos que guatemaltecos? Porque todos los panes son ricos, ¿verdad? Entonces, pero no me refiero a sino que la palabra de Dios nos alimenta, iglesia, nos nutre la palabra de Dios. Una sola palabra, aquel centurión dijo, una sola palabra tuya bastará para que mi siervo sea sanado. Entonces, cada vez que usted le pone fe a lo que está escuchando, iglesia, algo va a pasar en su interior. Algo puede pasar, tal vez usted está en alguna necesidad, pero usted le pone fe a lo que escucha, el Señor lo va a auxiliar, lo va a ayudar. Tal vez usted se va con esa porción de la palabra en su corazón y en el momento de la necesidad brota esa palabra desde su interior. Y ahí es donde viene la convicción. Por eso es de que la fe, ¿verdad? En Hebreos capítulo 11, usted se recuerda, dice, ¿qué es la fe? La fe es la certeza, dice, de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Pero me gusta más la traducción que dice el convencimiento, estar seguros de que aunque no lo veamos, lo vamos a recibir. Estar convencidos de que aunque a usted le están diciendo lo peor, lo negativo, usted sepa que Dios le está dando una oportunidad, está diciendo que sí. Dios, mire, si a usted Dios ya le dijo sí, aunque quien sea le diga no, usted no le haga caso. Aunque el enemigo se le deje venir con cuernos, cachos y cola y colmillos y todo lo que quiera, si Dios ya le dijo sí, no se preocupe, usted diga, Señor, voy a confiar en ti. Por ejemplo, mire, me voy a adelantar un poquito, no me voy a adelantar, sino que me voy a salir un poquito, pero para ponerle este ejemplo, el apóstol Pedro estaba preso en la mazmorra de más al fondo, con 3 tipos de puertas. Iglesia, imagínense, tres grupos de soldados custodiándolo, con cadenas, con soldados enfrente de su cárcel. Y él tranquilo durmiendo, ¿verdad? Porque ya el Señor le había dicho, cuando tú seas viejo, otro te va a llevar. Y él quizás se vio en la cárcel y se vio, bueno, no estoy viejo todavía, no tengo carnes. Él se había dicho, wow, todavía, y eso que no estoy utilizando just for men, ¿verdad? Sino que él estaba ahí y se vio, dijo, bueno, todavía no es mi tiempo. Él sabía, entonces se acostó a dormir. Hermano, estaba dormido cuando el ángel lo despierta. Y él, Pedro, levántate. Y él, sí, ¿qué pasa? Le dice, levántate. Y dice que cuando se levantó, se le cayeron las cadenas de sus manos, de sus pies. Mire qué impresionante es confiar, estar convencidos de que Dios te dijo algo, Dios lo va a hacer. Yo no sé qué Dios te ha dicho, tal vez te dijo, te voy a ayudar, te voy a bendecir, te voy a proveer, te voy a sanar. Usted crea y confía en esa palabra que Dios le dio, porque en algún momento el Señor la va a hacer efectiva. El Señor no es deudor de nadie. Si Él se lo dijo, lo va a hacer, iglesia. Entonces ahora sí, entonces viene el apóstol Pedro, ¿verdad? Usted sabe, el ángel lo levanta, se abre la primera puerta, están todos los soldados, creo que han de haber estado así, saber cómo se habrán quedado. Pasa a la segunda puerta, o habían otros soldados, pasa a la tercera puerta y sale, ¿verdad? Tanto fue así el impacto que cuando llegó a la propia casa, al discipulado, al aposento alto, toca la puerta y le abren. Y lo miran y le cierran la puerta. ¿Y quién es? Es el ángel de Pedro. Dijeron, ya se murió, ya nos vino a visitar. Dijo, no, los espíritus no llegan a visitar. Los parientes no llegan a visitar. Ese es un paréntesis. Si usted tiene más preguntas, al final nos discutimos un par de preguntas. Ahora, hermano, ¿qué pasó ahí? Estaba convencido él. Estaba convencido. Entonces, por eso es de que usted y yo tenemos que ver cómo nos estamos alimentando, cómo nos está nutriendo la palabra de Dios. Mire, vea este verso. Entonces, el alimento espiritual, por ejemplo, nosotros entendemos, según el verso que yo le acabo de decir,
Le voy a poner otro ejemplo. Nosotros entendemos por la palabra que antes sin Cristo éramos criaturas, creación de Dios, amén. Simples criaturas que Dios creó. Pero cuando lo conocimos a Él, dejamos de ser criaturas para empezar a ser hijos de Dios. Y eso está en la palabra. Es que yo quiero que vea cómo es de preciosa la palabra de Dios. Entonces mire, en 2 Corintios capítulo 5 y verso 17, le voy a decir 2 versos que usted se los sabe de memoria. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. O sea, ya no como antes, dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas van siendo hechas nuevas. Ahora mire Juan capítulo 1 y verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen, dice, no a cualquiera, a los que creen en su nombre, les dio el poder, la autoridad. Vaya, pues les dio la certificación de llegar a ser hechos hijos de Dios. Entonces, perdóneme, no es como el mundo dice que todos somos hijos de Dios. Yo sé que usted ha escuchado esta expresión, no todos somos hijos de Dios. No, lo correcto sería todos somos creación de Dios. Pero en el momento en que nosotros aceptamos a Jesucristo y Él entra en nuestro corazón y escribe nuestro nombre en el libro de la vida, en ese momento empezamos a ser hijos de Dios. Por eso yo le pregunto, tal vez usted aquí empezó a ser hijo de Dios hace, no sé, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años. Esa es la edad que tiene espiritualmente. O sea que usted no se mire y diga, tengo 60, no, pero desde que se convirtió al Señor, tiene 15, y ahorita le vamos a celebrar su quinceañera. Entonces, iglesia, vemos entonces el poder efectivo de la palabra, pero no para todos. Mire, qué triste lo que le voy a decir. No es para todos, es para los que creen y la reciben. Por eso es de que yo le digo esta noche, iglesia, tome la palabra, créala y recíbala en su corazón. Y crea que el Señor va a hacer algo en su vida. Amén. Mire, entonces la palabra pan en este verso, cuando el Señor Jesucristo les dijo, no solo de pan vivirá el hombre, esta palabra, pan viene del griego artos. Mire, qué fuerte la palabra, ¿verdad? De ahí es donde viene la palabra, ustedes estaban hartos, pero es una palabra griega, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa pan como leudado o una hogaza de pan? Usted, leudado, yo sé que usted lo sabe, ¿verdad? Leudado viene del latín levantar. ¿Qué es lo que hace? Se le echa, para leudar la masa, pues se le echa eso, ¿verdad? Y se empieza a levantar. Es como fermentar, ¿verdad? Pero cuando se le echa demasiado se fermenta y se echa a perder. Bueno, ¿qué le voy a enseñar yo a ustedes si ustedes son expertas cocineras aquí, ¿verdad? Aunque ninguna me dijo amén, ¿verdad? Pero entonces, mira lo que significa. Significa un pedazo de pan. Pero lo que me impresionó es que esta palabra, hartos, viene de una palabra, una raíz más antigua, que es airo. Siempre viene del griego. Y esta palabra, miren lo que significa. Significa cargar o llevar cargando, expiar el pecado, muera. Bueno, aquí entonces esto me parece impresionante porque prácticamente estaba hablando del pan que iba a morir, que se llama Jesucristo. Recuérdense que el mismo Señor Jesucristo dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces, vea qué interesante cómo un pedacito de pan nos trae una gran enseñanza. Decir que ese pan, dice, iba a llevar cargando el pecado, expiar el pecado, morir. Si usted le dice, mire, este pan va a morir, usted se empieza a reír, ¿verdad? No, hombre, ¿cómo se dice? ¿Dónde lo vas a ir a velar? Decime, ¿dónde lo vas a ir a velar? No. Pero esto estaba hablando espiritualmente, la obra redentora que el Señor Jesús iba a venir a hacer aquí a la tierra. Pero todo viene de un pedacito, de una hogaza de pan. Por eso es de que, hermano, hasta en la Biblia nosotros nos encontramos con todo lo necesario para poder vivir aquí en la tierra. Como por ejemplo, un pedacito de pan que nos trae una gran enseñanza. Ahora mire este. Entonces, nosotros, y yo ponía aquí este pensamiento, y lo voy a poner ahí el verso de una vez más.
que cuando nosotros entendemos el propósito del Señor Jesús, por ejemplo, en este verso que yo le decía, que no solo de pan vivirá el hombre, era porque en Jesucristo íbamos a encontrar la verdadera vida. Dijo, no solo de pan vivirá el hombre, está hablando de vivir, sino va a vivir, obviamente no lo dice, pero dice, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero si se estaba refiriendo a vivir, también va a vivir si sale de la boca de Dios la palabra. Pero aquí tenemos que entender la palabra vida, ¿qué es lo que significa? Porque quizás muchos pensamos que tenemos conocimiento de la vida, ¿verdad? Como ponía yo en el verso del día, no hoy, sino que es para otros días, ¿verdad? Que uno piensa que conoce la vida, pero hasta que conocemos a Jesucristo, en ese momento empezamos a vivir. Antes no teníamos vida, dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Íbamos rumbo al infierno, a la destrucción. Pero pastor, pero fíjese que yo era bien re buena gente. Sí, de esos son los que va a estar más lleno el infierno, ¿verdad? De persona buena gente. Uy, ese pastor qué bravo. No estoy bravo, sino que simplemente le estoy diciendo la verdad. El infierno va a estar lleno de personas buena gente, pero no convertida al Señor. Mire, aunque usted no muy le caiga bien a alguien, pero si se convirtió al Señor se va a salvar. Y el Señor poco a poco lo va a ir cambiando. Si no, lo va a dejar hasta el proceso final, 7 añitos en un proceso hasta que salga, pero miren, nítido. Pero este tiempo que estamos viviendo es para que usted y yo cambiemos delante del Señor. Ahora, dice Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Dos cosas vitales para el ser humano: comida y bebida. Yo sé que usted ya rápidamente lo está asociando con algo que hacemos nosotros cada mes, ¿verdad? Comida y bebida. El Señor se estaba refiriendo entonces a su propio cuerpo y a su propia sangre. Si nosotros no participamos del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo, no vamos a tener vida en Él. Mire, tan importante es participar del cuerpo y la sangre de Cristo, que dice la Escritura que si no participamos, no van a resucitar los que no participan. Uy, la cosa se pone seria, ¿verdad? Porque ¿cuántas veces tal vez alguien ha dicho, no, hoy no quiero participar? Pero tal vez es porque viene en pecado. La única forma por la que alguien no quiere participar del cuerpo y la sangre de Cristo es porque está en pecado. Pero mejor hay que ponerse a cuentas, pedir perdón y participar. Claro, tampoco dice la Biblia que hay que hacerlo indignamente o sin discernir lo que se está haciendo, porque entonces se toma y come juicio para la persona. Vea entonces cómo vamos agregando elementos a un pedacito de pan en figura espiritual, que si se come indignamente, dice, por esa razón, dice, hay muchos que están enfermos, muchos que están débiles y muchos han muerto. El Señor mejor los corta en un juicio correctivo antes de que se pierdan. Por eso no es nada más decir, aquí está, así en la Santa Cena, no, porque esto es algo sublime, esto es algo espiritual, no es un juego, no es un chiste. Tenemos que darle el honor que se merece. Pero vamos un poquito más adelante. Entonces dice, yo soy el pan de la vida. O sea que cada vez que nosotros estamos con el Señor y comemos de Él, vamos teniendo vida. Pero entendámoslo, Él dice que Él es el pan de la vida. O sea que es necesario comer de ese pan para que nosotros vayamos teniendo vida. De nada nos sirve llegar a los 140 años de edad si no tenemos vida. Recuérdense que la vida es espiritual, no material. Imagínense cuántos años vivieron los de antaño, ¿verdad? Matusalén, 969 años, casi 1000 años, iglesia. Imagínense sin conocer a Jesús. Vaya, usted sabe, usted que le gusta ver las noticias, y no quiero hablar mucho de esto, pero murió un personaje hoy bien conocido de la ciencia, ¿verdad? Y entre una de sus palabras célebres dice,
no es necesario creer o invocar a Dios en lo que existe. O sea, él está diciendo que lo que existe no fue creado por Dios. Yo digo, Dios mío, espero que en las últimas se haya salvado, ¿verdad? No sabemos. Cualquiera puede decir, se fue al infierno. No sabemos. Si el Señor en su último instante tuvo misericordia y se le manifestó y le dijo, mira, yo soy Jesús. Ahora, si no, se fue a dar cuenta de que Dios sí existía, ¿verdad? Que sí era real. Entonces, que no nos pase a nosotros, iglesia. Usted sabe que usted y yo tenemos vida en Jesucristo. Entonces tenemos que manifestar la vida de Cristo en nuestra vida, en nuestro propio ser. Ahora, el Señor Jesús como pan nos dio vida. Efesios capítulo 2 y verso 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mire qué importante es este pan, que habiendo estado muertos nos resucitó, porque prácticamente si estábamos muertos en delitos y pecados, hubo una resurrección. Nuestro espíritu cobró vida al comer el pan llamado Jesucristo. En el momento que usted y yo dejamos que Jesucristo entrara en nuestro corazón, ahí llegó la vida de Dios a nuestro ser. Y todas las tinieblas que pudieran haber habido en nosotros se disiparon. Ahora lo que usted y yo tenemos que hacer es producir la vida de Dios, producir la vida de Cristo adentro de nosotros. Porque, ¿por qué tanto el Señor les decía, por ejemplo, cuando sanaba a algún enfermo? Les decía, mira, ya no peques más, porque si no te va a venir algo peor. Mira, no lo vuelvas a hacer, porque si no te vas a volver a enfermar. Y después el mundo, que el Señor lo reprenda, dice, ah, ya vieron que no fue cierta la sanidad. No, hombre, a saber qué hizo. No se guardó para Dios. Usted sabe que, ay, mire, perdóneme que le diga esto, pero el infierno va a estar lleno de mucha gente sana, o perdón, sanada por Dios, pero que nunca siguió a Jesús. Se lo demuestro con un simple ejemplo que estuvimos viendo, ¿verdad? Los 10 leprosos. De los 10 leprosos, solo uno regresó y se postró y adoró al Señor Jesús delante de él. Los otros 10 siguieron haciendo el ritual que les tocaba, pero ya no volvieron a regresar. Solo uno regresó. A mí se me hace que ese no lo abandonó. Aunque él le dijo, ve y preséntate y haz lo que tengas que hacer, pero ha de haber seguido con él. ¿Quién, habiendo recibido ese milagro, no cambia en su manera de ser? Solo alguien que realmente sea tan duro como un leproso, ¿verdad? Como le comentaba, ¿verdad? Que leproso, la traducción es escamoso, ¿verdad? Solo siendo un escamoso no se regresa a adorar al Señor. Pero vamos un poquito más adelante. Entonces aquí, Jesús es el pan del cielo. Juan capítulo 6 y verso 41 dice, por eso los judíos murmuraban de él, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Mire, iglesia, si esto no lo dijo cualquiera, lo dijo el propio Señor Jesucristo. Yo soy el pan que descendió del cielo. Ahora, usted recuérdese que cuando Israel estaba en el desierto, recibieron el pan del cielo, que era el maná, era el alimento que Dios le daba a su pueblo, hermano. Yo se lo he dicho otras veces, el pueblo solo tenía que levantarse, recoger y para adentro. Mire, tanto era así de que siempre habían algunos, porque de todo hay, ¿verdad? Que lo guardaban. Ah, mañana no quiero ir a recoger, entonces recogía su canastón, ¿verdad? Al día siguiente cuando lo miraba engusanado. No, porque la bendición de Dios es en ese momento. Y tú tienes, mire, Dios hace todo, pero también nos pide a nosotros que hagamos algo. Por lo menos levantémonos a recoger el alimento que Dios nos dio. Entonces el pueblo se levantaba y el maná descendía todos los días. Una bendición, el pan que descendió del cielo. Ese pan, ese maná es figura apuntaba a Jesucristo miles de años al futuro. Ese pan precioso que iba a descender, que iba a alimentar, que nos iba a sanar, que nos iba a traer vida, que nos iba a traer vida de Dios a nuestra vida. Hermano, si nosotros estamos aquí en la tierra es de moribundos. Esta tierra no se va a componer, iglesia. ¿Por qué cree usted que quieren irse para Marte algunos? Para usted ya vio las noticias, me imagino. En el 2020 sale, es lo que están diciendo, ¿verdad?
Ya llevan como 5 años en entrenamiento y en capacitación unas parejas, hombres y mujeres, para ir a colonizar Marte. Pero el viaje es de un just one way ticket, de una sola ida, de ida, no hay de regreso. O sea que se tienen que quedar allá. Padre Santo. Perdón, eso significa que ya tengo que terminar. Okay. Entonces, yo soy el pan que descendió del cielo. Mire cómo el Señor Jesucristo se nos estaba manifestando. Ahora, mire acá, la palabra de Dios, esto es lo que estábamos practicando al principio. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces la palabra de Dios viene del cielo, amén. Porque Dios está en el cielo, Dios está con nosotros, pero Él está en el cielo. Entonces la palabra de Él viene del cielo. Cristo mismo era en ese momento y es ahora para nosotros la palabra de Dios hecha carne. La expresión viva de Dios se llama Jesucristo. Dice Juan capítulo 1, dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Aquí se lo voy a poner, pero entonces entendamos que el Señor Jesucristo era la manifestación viva de la palabra de Dios aquí en la tierra. Ahora imaginémonos ese privilegio. Bueno, yo no sé qué hubiéramos hecho nosotros, y no digo solo ustedes, nosotros, si hubiéramos vivido en la época de Jesús. Rápido nosotros decimos, yo me hubiera convertido en uno de sus discípulos. A saber, porque solo 12 habían, entre los 12 uno salió traidor, de ahí todos los demás no. Quizás nosotros hubiéramos estado ahí, crucifícalo, danos a Barrabás. Tal vez usted, pastor, pero yo no, pensará alguien, ¿verdad? Pero a iglesia, cada quien se conoce. ¿Cómo dice? Hasta los mismos discípulos dijeron, alguien me va a engañar, dijo el Señor, y todos, ¿seré yo? ¿Será que acaso soy yo? Y todos dijeron lo mismo, todos habían pensado dejar al Señor en algún momento. Entonces mire esta, Juan capítulo 1 y verso 1, esta es la versión Kadosh de la Biblia, mire qué versión esta. En el principio era la palabra, y la palabra era con Yahvé, y la palabra era Yahvé o Jehová. Pero se está refiriendo al Señor Jesucristo. O sea que Él mismo era la palabra de Dios. Usted se recuerda que cuando el Señor dijo, y fue la luz, y hubo luz. Todo lo que el Señor Jesucristo, todo lo que Dios el Padre dijo, fue a través de la palabra. Pero el que sostenía toda la creación, dice la Escritura, es el Señor Jesucristo. Entonces el que estaba efectuando en el momento era la palabra, pero la palabra es Jesucristo. Entonces todo lo que lo que el Padre decía, el Señor Jesucristo lo sostenía y lo producía y lo hacía tener vida. Fíjese que hay unas traducciones antiguas que dicen, y dijo, y le dijo, sé luz al Hijo. Entonces él dijo, por eso es que él dice, yo soy la luz del mundo. No se estaba refiriendo a una luz creada, porque usted sabe que hay luz creada y luz increada. Sí, es que eso, él dice que habita en luz inaccesible, increada. Que nosotros ni conocemos ni entendemos ahora el acceso al que pudiéramos tener comiendo del pan llamado Jesucristo. Mire, este más parecería como para Santa Cena, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, la palabra vida, aquí mire este pasaje, es interesantísimo. Se recuerda que decíamos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda boca que sale de la palabra, toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el Señor Jesucristo dijo, yo soy el pan de la vida. ¿Qué clase de vida? Entonces aquí, la palabra vida significa, se dice en griego zoe, y literalmente significa vida. No, ahí pues ya sabemos, no hay que darle tanta vuelta de hoja. Pero esta palabra zoe viene de una raíz más antigua que es sao, que significa viviente. Oh, esto me llama poderosamente la atención. Porque entonces quiere decir que cada vez que yo participo del pan, que como el pan espiritual, tengo vida. Amén, porque estoy comiendo a Jesucristo. Amén.
Pero al estarlo comiendo, me voy a convertir en un viviente, que es completamente diferente. Y entonces quiero que lo veamos a la luz de la palabra. Lo que yo le decía, nosotros estamos en esta tierra de moribundos. Esta tierra no tiene solución. Entonces, al comer el pan de la vida, que es Jesucristo, adentro de nosotros produce esto. Nos trasladan a la tierra de los vivientes. Pastor, pero yo cada vez que participo aquí me quedo en el mismo lugar. Sí, no, pero esto es espiritual. ¿No dice la Escritura, vosotros estáis sentados junto con Cristo Jesús en las regiones celestes? ¿Cómo? Nunca hemos estado ahí, pero espiritualmente sí. Entonces, dice Job 28:13. Mire cómo dice este pasaje. El hombre mortal no ha llegado a conocer su valoración y no se halla en la tierra de los vivientes. Entonces note que dice, el hombre mortal no se da cuenta del valor que tiene. Por eso es de que él no se ve en la tierra de los vivientes. Ahora, usted y yo, hermano, tenemos la oportunidad, ahora en este tiempo, ahora mismo, de estarnos convirtiendo en vivientes. Tan importante es, ¿alguno de ustedes sabe por qué es la importancia de ser vivientes? ¿Por qué cree usted que es tan importante? A ver, alguien ayúdenme a pensar un poco. ¿Para estar cerca de Dios? Tal vez. O porque yo quiero vivir eternamente joven y bello. Pero es que aquí dice, el hombre mortal no entiende estas cosas. Pudiéramos decir el hombre natural. En otras versiones dice el hombre animal, no entiende las cosas del Espíritu. Entonces esto solo se percibe por el Espíritu Santo. Ahora le voy a decir la importancia. ¿Por qué es importante ser un viviente? Yo sé que usted ya ahorita me va a decir la respuesta. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y verso 17. Después nosotros, dice, los vivientes que sobrevivamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos para siempre con Él. Pero no se va a llevar a cualquiera. El arrebatamiento, mire, es que con este verso le digo que solo los vivientes van a ser arrebatados. Por eso usted y yo tenemos que dar la talla de ser viviente. Ahora, Padre Santo, ¿qué hago yo para ser un viviente? Ya se lo dije, le puse un ejemplo y le estoy dando un ejemplo. Coma el pan, coma la palabra de Dios. Samuel dice, desde pequeño, dice, nunca dejó caer al suelo una sola hogaza de pan. Déjeme que se lo ponga así, porque dice que la palabra es figura, o el pan es figura de la palabra. Entonces él nunca dejó caer un pedazo de pan al suelo. Aunque la Escritura dice que él nunca dejó caer al suelo una sola palabra. Ahora entendamos qué significa no dejar caer al suelo. Es que él siempre le prestó atención, la recibió, la creyó y la ejecutó, la palabra de Dios. Al principio no sabía, pero el Señor le decía, Samuel, ¿cuántas veces llamó Dios a Samuel? A ver si me puede ayudar. ¿Cuántas? ¿Estás seguro? Fueron 4 veces. 4 veces, ¿verdad? 4 veces se lo llamó. Y dice, y la tercera vez se levantó y fue con Elí y le dijo, mira, si vuelves a escuchar la voz, dice, habla, que tu siervo oye. Y le habló la 4ª vez. Y ahí empezó el diálogo con él. No dejó caer una sola palabra del Señor al suelo. Oh, hermano, qué ejemplo más maravilloso. Pero mire, iglesia, llévese este verso en su corazoncito, 1 Tesalonicenses 4:17. Los vivientes vamos a ser arrebatados. Aquí el apóstol Pablo está descubriendo algo tremendo. Dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Y después dice, después todos nosotros, los vivientes. ¿Se recuerda? No es estar solamente vivo en la carne.
sino ser un sao, un viviente, alguien que fue trasladado a otra dimensión espiritual, aún aquí en la tierra. De tal manera que por eso es que hay diferencias entre un cristiano y otro. Todos debemos de anhelar ser vivientes, iglesia. Llegar a esa estatura de viviente. Vamos un poquito más adelante. Entonces, pudiéramos decir que el que está en Cristo, mire este verso, iglesia, ahora ya lo va a entender bien, porque le voy a poner las palabras en griego. Juan 11:25. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Mire este verso, me voy a tener aquí un minutito. Padre, ahí estamos bien, buen tiempo. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Entonces, iglesia, para vivir, ¿qué necesitamos? Según ese verso, para vivir la vida de Dios, ¿qué necesitamos? Creer, pero ¿qué más? Ahí está la clave del éxito del cristiano. Morir. Mire, qué difícil, ¿verdad? Lo que le estoy diciendo. Para vivir, tiene que morir. Pero no así como de repente pasa, ¿verdad? Es que quisiera verte muerto. No, ese tipo de muerte no. O yo, porque deberías de morir y irte allá con tu nana al infierno. No, ese tipo de muerte no, sino a la muerte a la carne. Mire, es que este verso siempre lo hemos interpretado del morir físicamente. Sí, significa, pero cuando usted busca la palabra muerte en este verso, usted se da cuenta que se está refiriendo, dice muerte literal o espiritual. Entonces ahí es donde nosotros entendemos, cada vez que comemos el pan, nosotros mismos estamos muriendo. ¿Por qué? Porque estamos llegando con el Señor. Señor, perdóname, he sido un pecador, un bandidazo de aquello. Señor, por favor, me arrepiento de mis pecados, por favor, lávame, Señor. Y cuando come el pan, empieza usted a recibir la vida. En la muerte que usted está teniendo en ese momento, está empezando a tener la nueva vida de Dios adentro de usted mismo. De tal forma de que de repente los vivientes que están o estamos aquí en la tierra, amén, ¿o cuántos vivientes están aquí en la tierra? Ya que sea por la fe, dígame, todos somos vivientes. De repente al viviente ya no le gusta estar con los vivos. Por favor, entiéndame lo que le estoy diciendo. No digamos con los muertos en la carne, ¿verdad? En el espíritu, sino que ya le gusta juntarse nada más con aquellos que son vivientes. Porque el que está vivo a veces, hermano, oh Dios santo, el que está vivo todavía cranea las cosas, todavía dice, ay no, no lo voy a hacer, o sí, todavía tiene prejuicios adentro de sí mismo. Pero el que está muerto ya no. El que ya se murió ni siente, púyele los ojos, ni siente. Mire, pégale una manada así en la cara, ni siente, más le duele al que le pegó. Pero aquel que está vivo, medio trate de levantarle la mano, le salen colmillos, hermano, y se le lanza como coyote enfurecido, ¿verdad? Pero mire, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. O sea, está diciendo, aunque muera, puede llegar a ser un viviente. Ahora mire el siguiente verso. Y todo el que vive, entonces quiere decir que aquí ya pasaron a la siguiente dimensión, porque está diciendo, el que muera, vivirá. Y entonces el que vive, se convierte, el que vive, es decir, el viviente, no va a morir jamás. Pero el que solo vive, sí puede morir. Pero el viviente ya no puede morir jamás. Por eso es de que aquí es donde está, hermano, el éxito del cristiano. Hermano, aquí hay una profundidad, iglesia, de que si lo entendiéramos, toda nuestra vida cambiaría.
Entonces debemos de aprender a morir, iglesia. ¿Cuántos problemas evitáramos si estuviéramos muertos? Pero por favor entiéndame, espiritualmente, ¿verdad? Claro, hay que morir al yo, al ego, a la vanidad, a nosotros mismos. A que si a usted le dicen no y que no, usted le dicen una, usted le regresa 2. Y le regresan 3, usted le da 6 y 2 más para llevar. Y le dicen una y usted le sale por otro lado, es que yo soy bien pilas. No, muérase. En el nombre de Jesús, muérase. Dígale a su hermano, hermano, muérete en el nombre de Jesús. Murámonos en el nombre de Jesús. Para que entonces la vida Sao, que es ser un viviente en el Señor, empiece a aflorar en nosotros. Pero mientras más vivos estemos, hermano, eso está como aquel, vení, te voy a poner una inyección. Yo sé que usted ha visto el video de una niñita. Y ella, no, y va de reírse con aquel nerviosismo, y ni le había puesto, ay, no, ay, no. Mi suegra me comentaba del caso de su hermano, que le querían sacarle una muestra de sangre. Y él apenita le estaban poniendo, ¡ay! Y ni lo habían pullado. Y le querían hacer otra vez, ¡ay! Y ni lo habían pullado. Así somos muchos. Ni nos han pullado y ya estamos pegando un grito. Pero si aprendemos a morir a nosotros mismos, es entonces cuando la vida sao, viviente, empieza a aflorar en nosotros. Iglesia, mire, ¿sabe qué otro ejemplo puedo ponerle aquí? Para ir terminando. Y hijita, si puedes pasar. Es como la aceituna. A mí me gusta mucho este ejemplo de la aceituna. O del olivo, ¿verdad? Porque de él se saca aceite. Pero si la aceitunita supiera, ay, mira, te vamos a utilizar para sacar aceite. Ay, yupi, dicen todas las aceitunitas, ¿verdad? Pero cuando las empiezan a agarrar y vénganse para acá, ay, hasta nos están atrayendo con una palangana, qué preciosa, ay, qué bonito se siente llevarlo aquí. Y los dejan caer, hermano, en la prensa y las empiezan a destripar. Ay, una masacre de aceitunitas. Y las empiezan a machacar y a machacar y a machacar y a machacar, hasta que lo que sale es aceite. Hubo una transformación. Entonces, lo que usted esté padeciendo, la dificultad que usted tenga para entregar su vida al Señor Jesús, puede ser que es porque está, y le duele, es porque tal vez está empezando a morir, iglesia. Ahora, usted sabe si está muriendo o no. Aquí no se trata de que bueno, voy a intentar y ay, no. Usted tiene que saber si usted está muriendo a usted mismo. De ninguna otra forma la vida sao, viviente, va a empezar a quedarse en nosotros. Por eso dice aquí, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Ay, iglesia. Jesús es el pan verdadero. Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Mira, aquí ya nos da otra cosa. Vivir para siempre es entonces la vida eterna. Cada vez que comemos el pan del cielo, que es Jesús, trae vida eterna. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Oh, precioso pan que el Señor nos dio. Hace más de 2000 años ese pan fue entregado por usted y por mí, iglesia. Y quiero terminar con este verso. Bueno, cuando dice, si no come, dice, si alguno no cree. ¿Se recuerda que dice, si alguno no cree? Dice, el que come este pan, dice, ¿crees esto? Entonces yo lo interpretaba como, en lugar de no creer, es como que si no come. Si usted no cree, no come el pan. Cada vez que usted no come el pan de la vida, es como que estuviera diciendo, no creo. Porque el que come porque cree la vida que va a venir para él.
Por eso la palabra dice, todo el que cree será salvo, pero el que no cree ya ha sido condenado. Un pedacito de pan que nos habla en esta hora, iglesia. Y mire, cada vez que nosotros participamos del cuerpo de Cristo, lo que estamos recordando es la muerte que Él tuvo, el lugar que Él ocupó por nosotros. Si nosotros meditáramos todos los días, óigame bien, présteme atención un minutito. Yo sé que en todo momento el enemigo siempre llega a tentarnos, queriéndonos hacer pecar delante de Dios. Pero si nosotros tuviéramos presente el sacrificio y la muerte de Cristo, le aseguro que se detiene. No, el Señor sufrió, padeció. Cada vez que usted venga el deseo de pecar, o la oportunidad, tal vez no el deseo, tal vez la oportunidad, recuérdese cómo padeció el Señor Jesucristo. Porque dice que esa sangre que se derramó nos limpia de todo pecado. Pero el que pisotea la sangre, para ese ya no hay perdón. Pero por eso es que nosotros tenemos que aprender a morir, iglesia, nosotros. Es la etapa final de la iglesia, aprender a morir. 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, mire, y el verso 24, y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Yo se lo he enseñado muchas veces, ¿verdad? Cada vez que comamos el pan, recordemos el sacrificio de Cristo y nuestra vida va a ir cambiando. Hasta que un momento la vida sao llegue a nosotros. Que dejemos de vivir para ser un viviente y poder ser arrebatados. Y por último, Jesús es nuestro pan que regresa pronto. Mire cómo dice este verso. 1 Corintios 11:26. Porque todas las veces que coméis o comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Entonces quiere decir, iglesia, que usted y yo estamos hoy aquí. ¿A usted le gustaría comer de ese pan? Y decirle, Señor, Señor, dame de ese pan, Señor. ¿Sabe qué? Hagamos un ejercicio de fe. Cierre sus ojitos y pongámonos en comunión con el Señor. Empieza a ponerse ahí a cuentas delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, anhelamos comer de ese pan que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, perdona nuestros pecados, límpianos en tu sangre y prepáranos para ese encuentro contigo, Señor. Anhelamos comer de ese pan. Y yo le voy a invitar, hermano, así que usted ya meditó, le voy a invitar a que, si usted quiere comer de ese pan, se levante y vengamos aquí al altar. Vamos a hacer una fila aquí, venga el que quiera participar. Porque este es la oportunidad que Dios trae para ti y para tu vida. Oh, en el nombre de Jesús.